Benvides a Homines Dubitantes. Una cordial bienvenida a Homines Dubitantes. Supongo que después del capítulo anterior es necesario un cambio de rumbo hacia un tema algo más positivo. Es por ello por lo que en este episodio trataremos un tema que, como los anteriores, es muy actual y a la vez ha sido parte de la existencia de los seres humanos desde sus inicios. Hoy hablaremos de la felicidad. Lo primero que debo aclarar es que este episodio no va a reflexionar sobre la fórmula secreta de la felicidad y cómo una persona puede llegar a ser feliz. De esta manera me separo completamente de estos discursos muchas veces ingenuos que hablan de cómo desarrollar una vida feliz. Frente a esa tendencia naif que podemos apreciar sobre todo en redes sociales, pero no solo, aquí abordaremos la complejidad de la felicidad humana y cómo los seres humanos han reflexionado sobre la vida buena, la vida feliz. Una de mis mayores reticencias sobre esa literatura Mr. Wonderful, que nos quiere vender la fórmula de la felicidad, es su enorme simplificación, y diría su soberbia. La soberbia de intentar resolver un problema filosófico, histórico, sociológico, humanístico al fin y al cabo, con unas reflexiones pueriles que en el fondo se enmarcan en un código normativo muy concreto. Si os interesa, podemos abordar esta idea de manera más elaborada en futuros episodios. Sin embargo, el principal objetivo del episodio de hoy es entender cómo la búsqueda de la felicidad y de desarrollar una vida buena ha sido un tema recurrente en la historia de la humanidad que llega hasta nuestros días. En toda sociedad humana se han elaborado códigos de conducta y normas sociales que lo que buscaban era desarrollar una vida buena. Una vida que fuese positiva no solo para los individuos, sino también para el colectivo, la tribu, la ciudad, el Estado. ¿Cómo debemos vivir? Esa es la pregunta que ha estado presente en toda la existencia humana y, sin embargo, tras milenios de existencia, no hay una única respuesta para esta pregunta. Diferentes culturas, religiones, filosofías han tratado de contestar a esa pregunta desarrollando códigos éticos y morales que en muchas ocasiones se contradicen unos a los otros. La diversidad de maneras de vivir implica que hay muchas formas de entender una vida buena, una vida feliz. Pero si esto es así, entonces, ¿qué es la felicidad? Si hay cientos de formas de vivir una vida feliz, entonces, ¿hay cientos de definiciones de la felicidad? Sin duda, son cuestiones muy complejas y me atrevería a contestarlas con un sí y con un no. Me explico. Por supuesto, hay una enorme diversidad de posiciones que definen una vida buena, una vida positiva y por ende una vida feliz. No obstante, la felicidad, aunque se pueda definir de mil maneras, es parte de la vida humana. En otras palabras, todo ser humano puede ser feliz. Tiene la capacidad de sentir felicidad y por lo tanto de desarrollar una vida buena. De esta forma, la pluralidad de definiciones de felicidad ataja un tema que nos une como homines. Sentir felicidad, ser felices. Esta dualidad paradójica entre lo múltiple y lo uno es precisamente lo que otorga complejidad a la pregunta de cómo debemos vivir bien, de cómo debemos ser felices. Podríamos dedicar la totalidad del episodio a citar únicamente autores y obras que han lidiado con esta cuestión. Solo el siglo XX ya nos llevaría varios episodios y si además añadimos una perspectiva histórica, entonces sería una labor infinita. Como decía en el episodio anterior, un capítulo de 20-30 minutos tiene que abordar un tema así de complejo de manera muy general. Y es por eso que voy a centrarme en ejemplos muy concretos y a compartir unas ideas específicas. Es un tema tan complejo y abierto que simplemente un cambio de enfoque ya produce nueva información. Es por ello que si después de escuchar este episodio pensáis que hay algo importante que no ha sido mencionado o queréis compartir alguna reflexión, sentíos libres de enviarme toda pregunta o comentario que os apetezca. Por otro lado, me gustaría avisar que las reflexiones que voy a compartir son algunas ideas personales que me han surgido pensando sobre este tema y por tanto no busco que sean verdad absoluta, ni mucho menos. Toda objeción y crítica será más que bienvenida. Precisamente para eso es este podcast, para fomentar la reflexión colectiva en una sociedad que, por desgracia, cada vez está más individualizada. Voy a comenzar con algunas ideas muy generales.
Uno de los debates que han surgido cuando he discutido el tema de la felicidad con las personas de mi entorno es la, digamos, temporalidad de la felicidad. ¿Es la felicidad un estado permanente y a largo plazo o al contrario, es una experiencia fugaz y corta que se percibe en momentos concretos? Creo que la respuesta a estas preguntas modifica en gran medida la aproximación que uno puede tener al reflexionar sobre la felicidad. Si se entiende que la felicidad es un estado más o menos permanente, entonces puede llegar a ser un fin, un telos. Debes hacer X cosas para alcanzar el estado permanente de felicidad, para tener una vida feliz. No obstante, si se considera que la felicidad no existe como una experiencia basal, sino puntual, entonces la búsqueda de la felicidad va por otros derroteros. Cada vez que me hago estas preguntas, nunca estoy seguro de las respuestas. Si leo la Escuela de Frankfurt y los trabajos sociológicos que tienen como tema la buena vida, entonces entiendo que la felicidad depende de las condiciones materiales. Es decir, una persona va a ser potencialmente más feliz si sus condiciones de vida son favorables. Por ejemplo, si tiene una casa donde vivir, un trabajo digno y, en definitiva, las posibilidades para desarrollarse como individuo. De esta manera, sí que habría un estatus de felicidad, que es alcanzable siempre y cuando esas condiciones materiales se obtengan. Pero, ¿una buena vida en términos de condiciones materiales implica ser feliz? No estoy del todo seguro. Podría entender que una buena vida genera los cimientos para poder ser feliz, al menos con mayor facilidad. No obstante, es aquí donde me viene la idea de la felicidad como una experiencia fugaz y no como un estatus. En mi opinión, somos conscientes de la felicidad en momentos muy concretos y buscamos, por todas las vías posibles, que ese momento específico no sea la excepción, sino nuestra experiencia vital. La imposibilidad de sentir eso que se siente cuando uno es feliz de manera dilatada en el tiempo es la condición sine qua non de la felicidad. Sé que suena algo pesimista, pero no lo veo tan negativo. Si la felicidad fuera siempre alcanzable siguiendo una serie de pasos y no fuera un momento fugaz, no perdería la felicidad todo su poder. En otras palabras, la felicidad es algo especial, positivo, precisamente porque no es permanente. Hace falta estar triste para desear la felicidad. Como dice Vetusta Morla en su canción Fuego, ¿quién quiere taparse si aún no conoce el frío? Parafraseándola podríamos decir, ¿quién puede desear la felicidad si nunca ha sido infeliz? Encomendarnos a la búsqueda de la felicidad implica reconocer la elusividad de esta. Esta idea se manifiesta en innumerables alusiones en el arte, especialmente en la música, a la facilidad que tiene la felicidad de esconderse. Por eso en muchas canciones se pregunta ¿dónde está la felicidad? Vete tú a saber dónde se mete, ¿no? Mi formación como historiador me ha llevado a buscar ayuda para resolver estas cuestiones en los antiguos y en la manera en la que definían y percibían la felicidad. Mi campo de estudio se centra en el mundo griego antiguo y es en este contexto desde el que he iniciado siempre mi búsqueda. En Grecia, la palabra que puede equipararse a felicidad es eudaimonía, el término que da título a este episodio. Si nos paramos a observar la morfología de la palabra, podemos averiguar que para los griegos la felicidad también tenía un aspecto elusivo, al menos en su origen. Eudaimonía se compone de 3 elementos. El primero es eu, que se refiere al adjetivo bueno, correcto, así palabras como eutanasia o eufonía, que son parte de nuestro vocabulario actual, han conservado esa idea que refleja la partícula eu. El segundo es daimon, que se podría traducir como espíritu o genio. Es la palabra que ha derivado a nuestro término demonio. Pero no debemos confundir las connotaciones negativas que tiene ese término en nuestros días con la realidad griega. Fue el cristianismo el que adoptó ese término griego, asociándolo a la imagen extendida que tenemos de demonio cuando nos imaginamos este tipo de seres. Para los griegos, los daimones eran espíritus, deidades menores, que podían ser buenas o malas. Un ejemplo de daimon bueno era Agatodaimon, un espíritu que vendría a ser lo que hoy en día llamaríamos un ángel de la guarda, un genio protector. El tercer elemento de la palabra eudaimonía es su terminación ia, un sufijo común en griego para designar una cualidad. Por lo tanto, eudaimonía, que los filólogos suelen traducirla como felicidad, se podría definir por sus términos como la cualidad de tener a tu lado un espíritu bueno. La palabra, por supuesto,
adquirió una conceptualización mucho más compleja en los discursos filosóficos que podemos ver en autores como Platón o Aristóteles. Pero es curioso que esa palabra ha continuado en el vocabulario filosófico hasta nuestros días. Reflexionar sobre la eudaimonía es reflexionar sobre una vida plena y feliz. Es, en definitiva, contestar a la pregunta ¿cómo debemos vivir? Voy a detenerme precisamente en Aristóteles, pues su reflexión sobre la felicidad, la eudaimonía, apunta directamente a la dualidad de la felicidad que mencionábamos anteriormente. ¿Es la felicidad un estatus permanente o sin embargo es un momento fugaz de satisfacción psicológica que experimentamos de vez en cuando? Para Aristóteles, ni lo uno ni lo otro. En la obra Ética a Nicómaco, Aristóteles se embarca en la difícil tarea de reflexionar sobre la felicidad humana y la buena vida. Curiosamente, uno de los primeros elementos a los que hace referencia Aristóteles es la diversidad y variabilidad que existe en la conceptualización de la felicidad. Así, el filósofo entiende que dependiendo de la situación de las personas, su ideal de felicidad fluctúa. De esta forma, una persona enferma asocia la idea de felicidad a tener salud, mientras que una persona pobre asocia el ser feliz a tener riqueza. Ante esta variabilidad de la felicidad, Aristóteles busca encontrar el elemento que podría unir a todo ser humano en su búsqueda de la felicidad. Es decir, buscar el bien supremo de la felicidad que todo ser humano, a pesar de sus condiciones, puede y debe encontrar. No voy a entrar en detalles en la teoría ética aristotélica, pues sería dedicar demasiado tiempo del episodio a ello. Si os interesa, os recomiendo leer de primera mano cualquier obra ética de Aristóteles, en particular Ética a Nicómaco. Sin embargo, hay algunas reflexiones del filósofo sobre la eudaimonía que creo que no son solo muy interesantes, sino que además pueden ser extremadamente positivas para la sociedad en la que vivimos actualmente. Aristóteles define la eudaimonía como ese bien supremo que todo ser humano puede y debe alcanzar. Uno de los elementos definitorios de la eudaimonía aristotélica es entenderla como un fin en sí mismo. Es decir, no se trata de ser feliz para conseguir otras cosas. No se trata de alcanzar la felicidad para ser mejor en el trabajo, mejor persona o tener una mayor capacidad de desarrollo personal y así tener más éxito. La eudaimonía no puede ser definida como un medio, no puede ser mercantilizada. Además, la eudaimonía es autárquica, es decir, no podemos definirla como una experiencia que depende de otras. En este sentido es autosuficiente, pues si la eudaimonía depende de, por ejemplo, la riqueza, el honor, el éxito o el número de followers que tienes en tus perfiles de redes sociales, entonces pierde su valor supremo y se convierte en un elemento inestable, dependiente. Para Aristóteles, la eudaimonía únicamente se puede alcanzar explotando la virtud que nos une como seres humanos, la actividad racional. De esta manera la felicidad se alcanza mediante la reflexión, mediante el uso de la razón. Sé que esto suena un poco abstracto, así que vamos a desarrollarlo con un ejemplo que el propio Aristóteles utiliza. Todos los seres humanos tienen un alma, según el filósofo, y toda alma tiene una parte racional. Es decir, que todo ser humano tiene capacidad de utilizar la razón por su propia naturaleza humana. Aristóteles lo compara con los citaristas, las personas que tocaban la cítara, una especie de arpa de mano muy común en el contexto griego. Si la razón es como una cítara, entonces todo ser humano es citarista. El tema es que hay buenos citaristas y malos citaristas, y esa virtud dependerá de la manera en la que se utilice la cítara, la razón. En este sentido, la búsqueda de la felicidad, la eudaimonía, tiene que pasar por un proceso de perfeccionamiento del manejo de la cítara, la razón. Sobre esta reflexión podemos concluir entonces que alcanzar la felicidad implica una vida activa de búsqueda, de desarrollo de la sabiduría. Es por eso que Aristóteles concluye que la vida del sabio es la buena vida. Cuanto más sabio es uno, más feliz llegará a ser. Hay dos ideas que encuentro muy interesantes en la reflexión de Aristóteles. La primera de ellas es la noción de la felicidad entendida como el resultado de una praxis, de una actividad vital. Cuando Aristóteles habla de la sabiduría y de la vida contemplativa, no se refiere a esta idea de irse a vivir a una cabaña y dedicarse a reflexionar esperando la iluminación al estilo de los racionalistas del siglo XVII, como Descartes. La búsqueda de la felicidad implica la acción político-social,
es decir, reflexionar y tratar de desarrollar una vida que tenga como fin el bien supremo de la felicidad, necesita la acción. Para alcanzar la felicidad no hay que únicamente pensar qué es la felicidad y cuál es su definición, sino actuar en consecuencia. Y esa dualidad entre reflexión y actividad ética es, creo, clave en nuestros días. Pues, además, Aristóteles propone una noción de felicidad común a todo ser humano. Ergo, la búsqueda de nuestra felicidad no puede construirse sobre el desarrollo vital de otras personas. Actuar teniendo como fin la felicidad no puede ser excusa para hacer infelices a los demás. Por otro lado, es interesante la asociación entre la persona feliz y la persona sabia. Obviamente, Aristóteles perpetúa la imagen clásica del filósofo como una persona dedicada a encontrar la verdad del mundo, el cómo son las cosas. Esa idea clásica del sabio se ha mantenido en la historia de la filosofía occidental. Sin embargo, creo que hubo una ruptura con la idea del filósofo de Aristóteles con los pensadores posteriores. Ya en época muy temprana, con el desarrollo del ascetismo, se consolidó la idea de que para alcanzar la verdad suprema y por tanto saber qué es la felicidad, implicaba alejarse de la sociedad. Por eso tenemos estas imágenes de los ascetas cristianos que se iban a vivir a cuevas o lugares recónditos, al entender que la buena vida solo podría alcanzarse alejándose de la vida mundana. Esta idea puede observarse hasta hace bastante poco. La idea romántica de alejarse a espacios salvajes o no civilizados, como para retornar a la esencia humana y natural, es un claro ejemplo de ello. No obstante, me gustaría señalar cómo esta idea fue recogida especialmente en la producción literaria renacentista. Seguro que habéis oído alguna vez la expresión Beatus ille, especialmente si habéis estudiado, aunque sea en el instituto, historia de la literatura. Beatus ille hace referencia a un tópico básico de la literatura renacentista. Se trata de una expresión latina que podría traducirse como dichoso aquel, haciendo referencia a la buena vida, a una vida fecunda y feliz. La expresión tiene su origen en un poeta latino del siglo I a.C. llamado Horacio, de quien se toma una expresión también muy conocida, carpe diem, aprovecha los días, disfruta el presente. En el Renacimiento, la poesía de Horacio fue altamente influyente. En el poema en el que Horacio menciona la expresión Beatus ille, presenta una imagen bucólica de la vida en el campo, alejado de la sociedad. Para los renacentistas, era una descripción perfecta para precisamente entender la buena vida. El tópico del Beatus ille, que podemos apreciar en la literatura renacentista, aborda precisamente esta idea. Para alcanzar la buena vida, la felicidad, ser dichoso, hace falta alejarse de las ciudades y la civilización y volver a las raíces, al campo, a lo salvaje. Un ejemplo de ello lo podemos observar en la poesía de una de las figuras más importantes del Renacimiento español, Fray Luis de León, cuando en su oda a la salida de la cárcel escribe: «Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado, y con pobre mesa y casa, en el campo deleitoso, con solo Dios se compasa, y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso». Este poema es el perfecto ejemplo del Beatus ille renacentista. La felicidad, la dicha, solo se consigue alejándose de la sociedad. A su vez, hace referencia a una idea que mencionábamos antes. El deseo de la felicidad surge de la infelicidad. En otras palabras, alcanzar una buena vida requiere, por desgracia, experimentar la mala. Una dualidad inexorable que los propios pensadores sabían de antemano. Por eso es curioso cómo en los escritos posteriores del siglo XVII hay una relación muy estrecha entre la búsqueda de la felicidad y la melancolía, la tristeza. Un ejemplo es la obra Anatomía de la melancolía, publicada en 1621 por Robert Burton. En esta obra, el pensador inglés reflexiona sobre la relación entre la soledad, la búsqueda ascética de la felicidad y la melancolía. No obstante, la idea de que la felicidad es parte esencial de la vida humana y su búsqueda es inevitable por parte de los seres humanos continuó, llegando al siglo XVIII, donde los movimientos neoclásicos recuperaron esa vuelta a los autores grecorromanos que había caracterizado el Renacimiento. Sin embargo, esta vez se vuelve a retomar la idea de eudaimonía aristotélica, entendida no como un distanciamiento de la sociedad y la política, de la civilización, sino que alcanzar la felicidad requiere explotar nuestra naturaleza social. Si somos animales políticos, como decía el propio Aristóteles, entonces la felicidad se alcanzará desarrollando nuestra propia naturaleza.
En otras palabras, en el siglo XVIII el pensamiento occidental se reconcilió con la idea de eudaimonía aristotélica, implementando la búsqueda de la felicidad como un proceso elemental en la vida social y política de los seres humanos. Es por ello que si echamos un vistazo a los textos fundamentales de la historia política de finales del siglo XVIII podemos encontrar esta idea. No es casual que en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se afirme que los seres humanos tienen derechos inalienables por el hecho de ser humanos, entre los que se incluyen el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Esta afirmación influyó en las cartas magnas posteriores y podemos encontrar menciones a la felicidad común y al derecho de ser felices en constituciones como la mexicana de 1814 o en la Constitución española de 1812, concretamente en su artículo 3, cuando dice: «El objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. La felicidad entendida como el bien supremo alcanzado a través de la política. Pocas ideas son más aristotélicas que esa». Es cierto que el pensamiento del siglo XIX dejó espacio para esa idea del retiro del sabio y la búsqueda de la felicidad fuera de la sociedad. Como ya he dicho, el romanticismo volvió a traer esa idea medieval del asceta. La buena vida, la felicidad, no pueden alcanzarse dentro de la sociedad, pues esta es corrupta, es desgraciada y todo lo contrario a lo que debería ser una buena vida. Sobre esta idea, me gustaría mencionar a un pensador estadounidense que quizás en Europa no es de los más conocidos o de los más estudiados. Raramente se mencionan sus obras en el instituto o en la enseñanza obligatoria. Se trata de Henry David Thoreau, nacido en 1817, 5 años después de que se proclamara la Constitución de 1812 en España, en la que se reconocía la felicidad común de la nación. Una de sus obras más conocidas que refleja esta idea del asceta moderno, casi místico, es Walden. En ese ensayo, Thoreau relata su experiencia viviendo durante 2 años, 2 meses y 2 días en una pequeña cabaña cerca del lago Walden, en los alrededores de Concord, Massachusetts. Os recomiendo mucho su lectura, pues no deja a nadie indiferente. Cuando yo leí ese libro, pude ver la reminiscencia de la búsqueda de la felicidad que aún hoy desarrollan las personas en nuestra sociedad, y es ahí donde se encuentra el error discursivo con el que abría este podcast. En la sociedad actual se está provocando un giro cada vez mayor a la búsqueda de la felicidad ascética, no en el sentido de alejarse del mundo, sino de una búsqueda individualizada e individualista. El individualismo, que prepondera en nuestro tiempo, ha provocado que la búsqueda de la eudaimonía ya no se entienda como un proceso social y colectivo. Si uno mira en las redes sociales o lee algunos de estos libros que tienen la osadía de definir cómo ser feliz, encontraremos el discurso que precisamente Aristóteles criticaba. La felicidad no se puede mercantilizar y tampoco se puede alcanzar en soledad. Me atrevería a decir que muchas de las patologías psicológicas que abundan en nuestros días, como el burnout o la depresión, tienen una relación con creerse este tipo de discursos. Me gustaría recomendar aquí un libro que precisamente aborda esta idea de la mercantilización de la felicidad. Se titula La industria de la felicidad, cómo el gobierno y las grandes empresas nos vendieron el bienestar. Fue escrita por William Davis y publicada en 2015. En esta obra, Davis no solo señala la majadería de vender recetas para ser feliz, sino que además analiza cómo ese discurso es intrínseco a prácticamente toda la lógica capitalista de mercado en el que se utilizan emociones y sensaciones para generar beneficios económicos. En mi opinión, esta industria se apoya, paradójicamente, en la búsqueda de la felicidad ascética. Como digo, no en el sentido de irse a vivir una cabaña, sino en fomentar la falsa creencia de que se puede ser feliz sin contar con los demás, y únicamente con una fuerte voluntad personal. Frente a esos discursos, volvamos a la eudaimonía, volvamos a entender, como hicieron los pensadores del siglo XVIII, que la felicidad es común y que únicamente es alcanzable con la acción político-social. No basta con reflexionar sobre la felicidad, sino que hay que generarla, tanto para nosotros como para los demás. Hasta aquí el episodio sobre la felicidad. Espero que os haya gustado, pero antes de irme os dejo las 4 recomendaciones habituales. En primer lugar, la canción. En relación con el tema de hoy, he escogido un tema de una de mis cantantes favoritas, por no decir mi favorita, Silvia Pérez Cruz, y su canción Mañana, una adaptación musical al poema de la brillante Ana María Moix. En realidad,
es una canción que me sirve como transición del tema del episodio anterior, pues se habla también de la muerte. Pero la he escogido porque la referencia a la felicidad alude a esa elusividad que mencionábamos y esa idea casi pesimista de la felicidad, ¿no? Qué falsa invulnerabilidad la felicidad. ¿Dónde estará ahora? ¿Dónde estará mañana? Llega a decir la letra de esta canción. En cuanto al cuadro, he escogido la obra de Joaquín Sorolla y en particular el cuadro Corriendo por la playa. Las razones de esta elección son varias. Primero porque la obra de Sorolla me encanta y siempre genera un punto de felicidad cuando se contempla, sobre todo los cuadros que tienen como escenario la playa. La elección de este cuadro es porque aparte de generar ese punto feliz, debido a la luminosidad del cuadro y sus colores, alude a esa idea de felicidad compartida, colectiva. En cuanto al libro, he recomendado varios a lo largo del episodio, así que voy a recomendaros uno para hacer una especie de experimento. Si podéis, echadle un ojo al libro Cosas no aburridas para ser la mar de feliz. Pero aproximaos a él desde la posición crítica que mencionábamos a lo largo del episodio. Si hacéis esto, podréis ver la soberbia y la ingenuidad que tienen este tipo de discursos. Por último, la película. En esta ocasión, la película es una de las primeras cosas que me vino a la cabeza cuando pensé en el tema de este episodio, y de hecho quien la conozca podrá ver cuánto ha influenciado este capítulo. Se trata de Into the Wild, traducida como Hacia rutas salvajes, una de mis películas favoritas. Trata la vida de Christopher McCandless, también conocido como Alexander Supertramp, un joven estadounidense que decide dejarlo todo para buscar la felicidad y el sentido de la vida. No os hago spoiler, solo digo que si no la habéis visto, estáis tardando. Y si la habéis visto, os recomiendo volver a verla tras este episodio. En fin, muchas gracias como siempre por escuchar este podcast y haber llegado hasta el final del episodio. Tengo algunas sorpresas que daros para futuros capítulos. Además, si tenéis algún tema en la mente que pensáis que puede estar bien tratarlo aquí, soy todo oídos. Mientras tanto, os deseo que el Daimon bueno os visite y tengáis una muy feliz semana. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.